A pocos kilómetros del sur de El Cairo, a las puertas del desierto, se encuentran las majestuosas pirámides, testigos de la época dorada del antiguo Egipto. Estos monumentos fuera de lo común fueron erigidos en un periodo de 500 años que los egiptólogos llaman Imperio Antiguo. Se sucedieron 30 faraones de 4 dinastías. Para entender esta civilización, los arqueólogos excavan en la arena y descifran los vestigios de aquel periodo pasado. Esta vasta extensión alberga cientos de tumbas a cielo abierto. La necrópolis menfita. Hay que tener en cuenta que la necrópolis menfita posee varias decenas de kilómetros de longitud y que estuvo densamente ocupada en toda su extensión. Esos son miles de tumbas y decenas de pirámides. Actualmente tenemos localizadas 120 o 130 conocidas pirámides. La necrópolis menfita engloba ella sola a numerosas necrópolis construidas a lo largo de más de 3000 años. De la meseta de Giza por el norte al oasis de Fayum por el sur, este territorio de 1.300 kilómetros cuadrados de desierto alberga las célebres pirámides de Keops, Kefren y Micerinos. Estos monumentos emblemáticos constituyen los vestigios más visibles, pero aportan pocas pistas sobre la vida de los faraones y sus creencias después de la muerte. Es más al sur, a 20 kilómetros de estas grandes pirámides, donde se esconde un tesoro fundamental para entender las primeras dinastías. En la inmensa necrópolis de Saqqara, una construcción monumental llama especialmente la atención. Su arquitectura atípica apasiona a los arqueólogos, ya que representa la cuna de las construcciones del antiguo Egipto. Fue aquí donde los egipcios edificaron la primera pirámide, al norte de la necrópolis más importante de Egipto. Desde hace casi 5000 años, este monumento, que constituye la construcción en altura más antigua de la historia de la humanidad, se desprende de estas dunas de arena. Esta pirámide escalonada es el sepulcro del faraón Djoser, el primer rey de la tercera dinastía egipcia. Su pirámide tiene una forma tan particular porque su finalidad era traducir la dimensión divina y eterna del faraón. Una de las teorías dice que es una escalera grandiosa que lleva al cielo, ya que se suponía que, tras su muerte física, Djoser debía trasladarse a la esfera divina ubicada en el cielo. Esta construcción monumental es revolucionaria para la época, ya que inicialmente los faraones tenían por costumbre construir edificios funerarios de forma rectangular que podían alcanzar 40 metros de lado a lado y 12 metros de altura. Esta estructura en forma de paralelepípedo es una mastaba. Recubre la sepultura real para la eternidad. Una mastaba es una tumba. El término viene del árabe, que significa banco, y son rectangulares con los lados ligeramente puntiagudos. La característica principal de las mastabas no es visible desde el exterior. Es un pozo inmenso que se esconde en el interior de la construcción. Puede tener una profundidad de unos 15 o 20 metros y al fondo hay una sala más o menos grande, desarrollada y compleja, en la que se encuentra el sarcófago del difunto. El faraón Djoser deseaba desmarcarse de sus predecesores y reafirmar su autoridad. Para ello llamó a un arquitecto visionario, el legendario Imhotep. El proyecto que le propuso revolucionaría para siempre la arquitectura de la civilización egipcia. El genial Imhotep tuvo la idea de añadir sobre esta mastaba, sobre esta base de forma rectangular, una segunda base rectangular y después una tercera, una cuarta, y así sucesivamente, hasta formar una pirámide escalonada. De hecho, fue así como nació la idea de la pirámide.
Las dimensiones de la primera pirámide jamás creada son espectaculares. Su base mide 109 metros de ancho y 121 de largo. El apilado de los 6 rectángulos permite al edificio culminar a los 62 metros. Ningún monumento edificado hasta entonces había alcanzado esa altura. Una estructura impensable para la época. Fue una revolución enorme porque hubo que movilizar un número de recursos mucho mayor que para cualquier otro monumento real. Es el más grande de cuantos se habían creado hasta entonces y está hecho de piedra, no de ladrillos como los anteriores. La pirámide escalonada de Djoser es realmente la primera pirámide. Si bien los arqueólogos pudieron resolver los misterios de esta construcción milenaria, no encontraron ningún jeroglífico grabado en los muros de la cámara funeraria, lo que les habría permitido retroceder 5.000 años para comprender esa civilización desaparecida. Pero a finales del siglo XIX, la intuición de un egiptólogo permitió hacer un hallazgo sin precedentes. Estamos en 1880. Al contrario que otros investigadores, el joven Gaston Maspero cree que las pirámides aún inexploradas contienen textos grabados en la piedra. Ni siquiera Auguste Mariette, el inventor de la arqueología, cree esa inverosímil teoría. Su alumno Gaston Maspero se empeña y remueve cielo y tierra para organizar una expedición. En 1880, el francés Gaston Maspero pasó a ser el director del Servicio de Antigüedades Egipcias. Su objetivo era descifrar los secretos de las pirámides. Consiguió que el gobierno francés cediera algo de dinero para ayudar a Auguste Mariette en sus excavaciones con la condición de que explorase las pirámides de Saqqara Sur. Pirámides aún enterradas bajo la arena. Tras la de Djoser, construida hacia el 2650 a.C., y las de la meseta de Giza, edificadas hacia el 2560 a.C., las pirámides de la necrópolis del faraón Pepi I, construida 300 años después al sur de Saqqara, revelaron información tan precisa a ojos de los arqueólogos que cambiarían para siempre nuestra concepción del antiguo Egipto. Heinrich Bruch, amigo de Auguste Mariette, llega a la excavación. Estamos en el invierno de 1880. Heinrich Bruch explica que se coló en estas pirámides porque en el interior de los pasillos todo estaba derrumbado. Y cuando llegó al extremo del pasillo vio algo magnífico. Todo prácticamente derrumbado, pero muros cubiertos de jeroglíficos. Estas pirámides, o algunas de ellas, tenían textos, así que fue la primera vez que se encontraron textos en pirámides. Esta enorme revelación de la historia de la egiptología llamó la atención de investigadores del mundo entero. Por primera vez, los arqueólogos tuvieron, gracias a estos textos, acceso directo a los pensamientos y a las creencias de los faraones del antiguo Egipto. Hoy, casi 150 años después de aquel increíble descubrimiento, una quincena de investigadores sigue manos a la obra en el yacimiento de Saqqara Sur. Se han descubierto un total de 11 pirámides que constituyen el conjunto de textos religiosos más antiguo de la humanidad. Los textos religiosos que se encontraron en las pirámides eran únicos y nuevos para los estudiosos y siguen siendo el conjunto más amplio conocido de ese periodo en todo el mundo. No son los primeros textos que encontramos en Egipto. Hay textos anteriores. Y en Mesopotamia también hay textos muy anteriores a estos. Existen textos anteriores, pero son de contabilidad. Se escribía en tablillas, en sacos de trigo o en cualquier sitio. Los textos sagrados de las pirámides tenían por objetivo garantizar la supervivencia del faraón en el más allá.
Anteriormente, se escribía en papiros, pero no resistieron los estragos del tiempo. Hubo que esperar a que los egipcios antiguos los grabaran en piedra para que llegaran hasta nosotros 4.300 años más tarde. Esto quiere decir que tenemos material para empezar a reflexionar, porque estos textos nos explican cuál era el mundo religioso de los antiguos egipcios, que era algo tremendamente interesante. La mayor colección de textos se encontró en la pirámide del poderoso faraón Pepi I. Pepi I fue el segundo rey de la sexta dinastía. Reinó en torno al 2300 a.C., durante 50 años aproximadamente, y mandó construir el mayor complejo de pirámides de su periodo. Fue aquí, en medio de lo que fue antaño una majestuosa necrópolis, donde se encontraron por primera vez los textos de las pirámides. Más concretamente dentro de la cámara funeraria del faraón Pepi I. Desde este increíble hallazgo efectuado por los pioneros de la arqueología, el yacimiento se convirtió en un formidable laboratorio. Hoy en día las herramientas de alta tecnología son omnipresentes. Permiten entender las construcciones que protegían a la familia real y sus valiosos textos sagrados. Pero ¿cómo pudieron los ingenieros de la época construir este conjunto con tal grado de precisión y unos medios tan sencillos? Casi 1000 años antes de la Edad del Hierro, los egipcios ya erigían edificios de una complejidad extrema. Si comparamos aquella época con la era moderna, en la que disponemos de multitud de herramientas, vemos que tenían herramientas bastante rudimentarias, como cuerdas o palos, pero habían alcanzado una gran precisión con los materiales que tenían disponibles. La cámara funeraria está excavada en un gran foso, por lo que se construye una especie de arcón en el interior de este foso y se sellan las paredes para evitar que los elementos superiores caigan al interior. Se erigen muros para proteger la estructura, un paso primordial para evitar que se filtre arena. Y después las paredes se levantan con un pavimento de caliza de buena calidad, como la de Tura. En ese pavimento de preciada caliza es donde se grabarán los textos sagrados. Para acceder hay que recorrer un pasillo de 25 metros para llegar finalmente a la cámara, situada a 8 metros bajo tierra. El único equipo de arqueólogos habilitado para entrar en estas pirámides está dirigido por Philippe Colombert. Hace casi 30 años que explora los mitos y las creencias del antiguo Egipto. Cuando entramos por primera vez, bajamos por aquí. Para los egipcios era al contrario, ya que el faraón hacía el camino inverso. Partía del interior, salía de su sarcófago y cogía este camino que le permitía subir. La orientación y el ángulo del pasillo fueron enormemente meditados por los arquitectos de la época. Como en todas las pirámides, la abertura apunta en dirección norte, hacia la estrella polar. La estrella polar es una estrella que está siempre en el cielo, que nunca se oculta tras el horizonte. Y hay también una serie de estrellas a las que llamamos estrellas circumpolares que se quedan alrededor de la estrella polar y que nunca se ocultan tras el horizonte. Para los egipcios, ocultarse tras el horizonte es morir, y lo que se quería era unirse a esas estrellas a las que los egipcios llamaban las que ignoran la destrucción. Garantizar la vida eterna del faraón era la prioridad absoluta para los egipcios de la época. La estructura de la pirámide y las escrituras contribuyen a lograr ese objetivo. En el pasillo que lleva a la cámara funeraria hay jeroglíficos grabados desde el suelo hasta el techo.
Estamos en la cámara funeraria del rey con el sarcófago en el que debía reposar el rey, rodeado de todos estos textos, que son los textos a los que llamamos los textos de las pirámides, porque se encuentran en la pirámide, y que debían servirle al rey para sobrevivir en el más allá. Estos jeroglíficos serían auténticas fórmulas mágicas a disposición del faraón para ayudarle a salir de su sarcófago y comenzar su viaje. Por ejemplo, aquí se dirigen directamente al rey. Dicen, «Oh, Pepi, levántate». Así podrá iniciar su periplo hacia el cielo. Estas fórmulas tienen un modo de empleo concreto. Les permitían obtener las llaves de otros mundos, alimentarse y superar las adversidades. Hay fórmulas mágicas para alejar a los escorpiones, a las serpientes y a todos los parásitos que pudieran obstaculizar su camino. En el hechizo caníbal, el rey aparece y se come a todos los dioses y diosas. Y este texto contiene partes casi humorísticas, como cuando dice, se come a los pequeños para desayunar, a los grandes para comer y a los viejos los prepara a la barbacoa para la cena. Un total de 651 fórmulas mágicas cubren la cámara funeraria del faraón. Es difícil verlo a primera vista, pero todos los jeroglíficos están orientados hacia el sarcófago para facilitar su interacción con el soberano. El objetivo común de todos estos hechizos era ofrecer al rey una especie de manual para alcanzar la vida eterna, cómo fusionarse con las esferas divinas y cómo reunirse con los dioses del antiguo Egipto. Estas fórmulas ancestrales provienen de diferentes historias, cuentos y creencias que los egipcios se transmitieron de generación en generación durante milenios. Aquí podemos conocer lo que pensaban los egipcios antiguos en torno al año 2300 a.C. o incluso más, porque son textos que se grabaron en la época de Pepi I, pero que se habían inventado mucho antes. Llegamos así a una época que hace referencia a los elementos de la religión egipcia anterior a una época anterior a la escritura. A través de estos textos, los egiptólogos pudieron conocer los pensamientos de la época. Pero para ello, hay que analizar antes los jeroglíficos y observarlos de cerca. Todos estos signos son capaces, según las creencias, de cobrar vida. Por ello, algunos jeroglíficos están mutilados para no poner en peligro al rey. Por ejemplo, aquí tenemos un elefante, que puede ser un animal peligroso. Para evitar que este jeroglífico atacara mágicamente al rey, lo cubrieron con yeso. Vemos los cuartos traseros del elefante enyesados para impedir que pudiera moverse. En realidad hay dos partes del elefante ocultas: los cuartos traseros y la trompa. Otros animales han sufrido el mismo trato. El faraón quedaba protegido así de la mala suerte. Pero había que protegerlo también de las agresiones externas. La pirámide se concibió como una auténtica fortaleza, destinada a proteger al faraón y sus textos sagrados, esenciales para que su alma sobreviviera en el más allá. Durante sus excavaciones, los arqueólogos sacaron a la luz un sistema previsto para repeler las tentativas de intrusión. Un análisis de imágenes por ordenador permitió confirmar la presencia de bloques. Estas piedras que forman el bloqueo a menudo son de granito. El granito era una de las rocas más duras conocidas en aquella época. El sistema de bloques pesa más de 14 toneladas, es decir, el equivalente a 3 elefantes. Los arquitectos concibieron un pasaje con 3 bloques de granito. Esos muros son de granito y justo encima están los bloques que están elevados, pero que deberían bajar y bloquear el pasadizo para toda la eternidad.
Durante la construcción, los bloques se mantenían con ayuda de soportes. Una vez instalada la tumba del faraón en el centro de la pirámide, se retiraban los soportes. Los bloques de granito sellaban así el pasillo para siempre. Era imposible perforarlos, pero eso no impidió la entrada de los saqueadores, únicos responsables de la destrucción de los textos. Evidentemente a los ladrones no les importó y atravesaron los muros de caliza por el exterior, rodeando estos muros de granito. Para los investigadores, comprender cómo llegaron al interior de la pirámide los saqueadores permite obtener pistas sobre los daños que pudieron causar. Para darle una nueva vida al yacimiento, los arqueólogos van a ayudarse de herramientas de tecnología avanzada. Antes usábamos un gran folio en blanco, hacíamos acuarelas, etc. Pero era demasiado fijo, no era muy manipulable. Hoy en día, gracias a las nuevas tecnologías, contamos con la fotogrametría para poder apoyar nuestra imaginación. La fotogrametría permite obtener un modelo en 3 dimensiones a partir de miles de fotos. Por primera vez, los investigadores van a aplicar este método a 40 hectáreas. Una técnica que permite descubrir nuevas pistas y sacar a la luz los secretos del reino de Pepi I y su dinastía. La superficie que los arqueólogos desean modelizar en 3 dimensiones es gigantesca. El único medio para cubrir una extensión así es tomar distancia elevándose por los aires. Hay que subir a más de 300 metros para poder ver todo el yacimiento en su conjunto. Los investigadores han llamado a un arqueólogo especializado en restitución fotogramétrica, acompañado de un piloto de drones. Queremos cubrir esta área de unas 24 hectáreas desde 70 metros de altura. Tendremos una resolución de unos 2 centímetros. Para alcanzar ese nivel de precisión, el dron deberá efectuar miles de fotografías a un ritmo frenético. Se fotografía hasta el rincón más recóndito de la necrópolis. El dron va a recorrer esta superficie como si fuera un agricultor que trabaja su campo, avanzando y haciendo fotos a intervalos regulares. A fin de obtener el mejor resultado posible, los vuelos y las capturas están totalmente automatizados. Tal vez en esa zona con la necrópolis. Tras una primera pasada a 70 metros, el arqueólogo decide programar una segunda. Esta vez el dron volará más cerca del suelo, a 30 metros de altura, para aumentar la precisión. En cada desplazamiento como este toma una foto. Las fotos se superponen y habrá zonas de solapamiento entre ellas. Así crearemos un modelo digitalizado del terreno sobre el que dispondremos las fotografías para formar una ortofotografía con una gran resolución, ya que a esta altura cada 2 centímetros equivalen a un píxel, mientras que en Google 50 centímetros equivalen a un píxel. Esta tecnología permitirá a los arqueólogos acceder a imágenes 25 veces más precisas que las disponibles en Internet. Para hacerlo, cada punto de la necrópolis se fotografía más de 60 veces de forma diferente. Un procesamiento digital permite después agrupar todas las fotos entre ellas para obtener una. Esta imagen es una ortofotografía. Es totalmente plana y no posee deformaciones. El archivo obtenido es una foto de ultra alta resolución, 650.000 millones de píxeles. Permite con un solo clic pasar de una vista general a ampliar hasta la piedra más pequeña. La última etapa consiste en juntar los miles de fotos para conseguir un modelo en 3 dimensiones. La fotogrametría ha hecho enormes progresos en términos de algoritmo y de potencia de cálculo.
Podemos introducir todas las fotografías en un programa informático y si definimos bien los parámetros del programa, obtendremos un modelo a partir de esas fotos. Una vez tengamos un conjunto coherente, quedan varias operaciones por hacer. Todas las fotos tomadas por el dron se materializan aquí en el espacio. Se registran las coordenadas GPS, la altitud y el ángulo de vista de todas las capturas. La necrópolis está formada por una cuadrícula de 1.715 fotos. Por medio de un algoritmo, se analizan estas imágenes y el modelo 3D empieza a tomar forma. Las fotos se colocan al milímetro. Para asegurarse de dónde van situadas, se efectúa una última verificación con la ayuda de puntos de referencia conocidos por los arqueólogos. Hemos colocado una veintena de objetivos sobre el terreno. Y ahora lo que tenemos que hacer es encontrar estos objetivos en las fotos y señalarlos. Después el programa ubicará el conjunto de fotografías en el sistema de coordenadas. Esa se ve bien. ¿Cuál es esa? Es la 101. Mira, es un objetivo que hemos colocado en uno de los muros del almacén y del que conocemos exactamente las coordenadas en el espacio. Ahora hay que señalarlo manualmente con el programa. Sí. Por último, el modelo en 3 dimensiones de la necrópolis de Pepi I toma forma. Esta modelización es una valiosa herramienta para los arqueólogos, ya que les permite ver desde su ordenador el yacimiento de una forma inédita. Pueden inspeccionar todos sus rincones, efectuar mediciones y establecer nuevas teorías sobre la historia de la necrópolis. En una única vista tenemos un plano, una vista de plano, una vista a vuelo de pájaro de todas las excavaciones que se han efectuado y de todas las zonas que quedan aún por excavar. Es extraordinario. Tiene unos detalles que no te ofrece ningún plano. Esto nos permite verificar hipótesis para enunciarlas o para invalidar otras hipótesis. La modelización en 3 dimensiones de la necrópolis permite efectuar mediciones en pocos segundos, una operación que sobre el terreno llevaría horas. Con ayuda de estos valiosos datos, pronto será posible redibujar la necrópolis con todo el esplendor de la época, pero también crear el modelo digitalizado del mayor compendio de textos religiosos de la humanidad. «4.300 años antes, este lugar resplandecía y transmitía todo el poder del faraón Pepi I. Todas estas pirámides que rodean la del soberano son las de sus numerosas reinas. La extensa necrópolis fue uno de los lugares más protegidos del Egipto antiguo. La necrópolis real era un lugar muy vigilado porque el culto debía mantenerse día tras día. Si el culto desaparecía, el rey no sobreviviría. Era un elemento fundamental para todos los soberanos del Antiguo Egipto y, lógicamente, para todas las reinas del Antiguo Egipto. Por eso estaba tan vigilado. Los sacerdotes eran los únicos autorizados a entrar en el interior de la necrópolis real. En total eran unos 200 los que trabajaban allí de manera permanente. Los sacerdotes funerarios intentaban por lo general empezar su jornada muy pronto por la mañana, al salir el sol. Caminaban a lo largo de una calle bordeada por altos muros blancos. Pasaban junto a las distintas entradas de las reinas. Estaba bastante confinado porque la calle era muy larga, pero los muros eran muy altos. Daba la impresión de estar envuelto por una masa enorme que te dominaba. Todo este laberinto de callejuelas entre las pirámides culmina a 52 metros de altura. Su superficie es completamente lisa, inmaculada. Los rayos del sol que se reflejan en las cumbres de las pirámides alcanzan decenas de kilómetros.
La necrópolis es visible por todos los habitantes de la ciudad de Saqqara y de Memphis. Quienes vivían en la parte baja, en el Valle del Nilo, tenían delante de ellos las puntas que se erigían sobre el acantilado. Obviamente, este resplandor blanco y brillante que se producía al reflejarse sobre las puntas doradas, desde el punto de vista simbólico, era algo esencial para el rey. Era muy importante porque, aunque estuviera muerto, estaba ahí arriba y seguía estando presente, porque era eterno, claro, pero también estaba presente a nivel material, a través de su complejo. Aunque Pepi I ostentaba el poder absoluto sobre su pueblo, su poder era codiciado y la lucha por conseguirlo amenazaba a todo el reino. Su vasta e impresionante necrópolis dejaba entrever las dificultades que el faraón debería afrontar. Durante sus 40 años de reinado, Pepi I se enfrentó a una inestabilidad política proveniente de distintas regiones. Cualquier alianza estaba permitida para combatir a sus enemigos. Durante su reinado, las provincias ganaban poder y el control de las élites era cada vez más complicado para el faraón. Debió conseguir el apoyo de poderosas figuras políticas de todo el país. Para asegurarse el apoyo de los altos dignatarios del sur del país, Pepi I se casaría con las hijas de un hombre poderoso de la ciudad de Abidos, situada a 500 kilómetros de Memphis. El hecho de que se casara con dos hermanas, hijas de un dignatario local, demuestra que fue un matrimonio político. El poder se reforzaba mediante el matrimonio. Era algo que se hacía también en Europa en los siglos XV y XVI. La historia no había cambiado tanto. A lo largo de su reinado, Pepi I tuvo numerosas esposas. A modo de reconocimiento, construiría para cada una de ellas una pirámide junto a la suya. Algunas de ellas gozaron incluso de los privilegios de los faraones e hicieron que se tallaran textos sagrados en su cámara funeraria. Por esta razón, en Saqqara se encontraron numerosos textos. Estos escritos sagrados son favores reales que permiten garantizar la cohesión del reino. Es un comportamiento digno de la mafia. Cuando el faraón reunía a las personas más poderosas, a las familias más pudientes en el seno de su círculo interno, era en realidad una de las pocas maneras eficientes de asegurarse su lealtad. Porque si alguien entra en tu familia, se supone que te va a apoyar. Esta organización real era desconocida hace 50 años, porque las pirámides de las reinas estaban aún enterradas bajo metros de arena. Fue al excavar cuando los arqueólogos encontraron pruebas de los textos, lo que permitió descubrir los misterios de la sexta dinastía. Antes de llevar a cabo las excavaciones, no sabíamos cuántas esposas había tenido el rey Pepi I. La reina Nubunet, cuya pirámide encontramos, era totalmente desconocida en la historia. Las reinas Inenekinti, Beenu, etc., también eran completamente desconocidas. Cuando excavamos y encontramos todo esto, descubrimos una parte desconocida de la historia del antiguo Egipto. Los investigadores supieron entonces que el faraón había tenido numerosas reinas, algo que se descubrió principalmente gracias a los textos encontrados en las pirámides. Que todas estas valiosas inscripciones quedaran sepultadas durante miles de años quiere decir que la necrópolis atravesó periodos sombríos de la historia. Casi un siglo después de la muerte de Pepi I, la necrópolis ya no estaba vigilada. Los saqueadores codiciaban las riquezas de los faraones y las reinas de la Edad de Oro del Antiguo Egipto. Y entraron al interior de este lugar sagrado para profanar las pirámides. La primera etapa es el sarcófago. Se vacía la momia retirando parte de las vendas
para intentar robar todos los amuletos de oro que pudiera haber dentro. En otros momentos de la historia, los saqueadores desmontaron los muros de las cámaras funerarias. Las paredes se construyeron con una piedra caliza de gran calidad. Una vez retirada, esta roca se negociaba a precio de oro y se reutilizaba en un ámbito totalmente diferente. Había enormes bloques de roca caliza fina que, al quemarlos, podían transformarse en una cal de gran calidad para la agricultura. Cortaban el recubrimiento de estos bloques porque tenían inscripciones que hacían que la caliza fuera menos pura y se partiera en miles de fragmentos durante el proceso. Así, las partes inferiores del interior de las pirámides quedaron intactas, pero la parte superior se destruyó en gran medida. Tras el paso de los saqueadores, miles de fragmentos de inscripciones de las pirámides cubrían el suelo. El tesoro quedó a merced de los estragos del tiempo. Nadie se interesaba entonces por estas inscripciones de un valor incalculable. Habría que esperar hasta mediados del siglo XX para que un equipo de investigadores los sacara a la luz. Desde hace más de 60 años, la misión compuesta por investigadores franceses y suizos buscó en el desierto los textos sagrados. Este año su trabajo es especialmente emocionante, ya que por primera vez los egiptólogos van a penetrar en el interior de la pirámide del faraón Pepis II. Nadie ha puesto los pies dentro desde hace casi un siglo. Lo que descubrirán superará sus expectativas. Pero para conseguir este santo grial, harían falta años de paciencia y de investigaciones para poder empezar a descifrar esta necrópolis de una riqueza increíble. Se han descubierto un total de 11 pirámides con textos en el yacimiento de Saqqara. Para algunas de ellas, los trabajos de investigación no han hecho más que empezar. Cristel Álvarez forma parte del equipo. Sus investigaciones se centran en una pirámide situada al sur de la necrópolis. El largo trabajo de reconstrucción de los textos ha dado comienzo. Excava el desierto egipcio sin descanso. El más mínimo fragmento podría ser la clave para comprender los textos sagrados. Se revuelven y analizan todas las piedras. Un trabajo agotador bajo un sol abrasador. Podemos pasar por delante de un lugar sin darnos cuenta de que hay un texto, porque todo depende de la luz. A primera hora, cuando hay una luz más bien rasante, los textos se ven más claros. Así hemos descubierto fragmentos en ocasiones, mientras que si pasas a otra hora, con otra luz, tal vez no los veas. Tras varias horas de investigación, aparecen 3 fragmentos. Se unirán a los 576 elementos ya recopilados por la egiptóloga. Estos pocos centímetros cuadrados son un valioso testimonio del antiguo Egipto. Esto podría ser un pedazo de una columna con el extremo de un símbolo. Y es posible que nos encontremos el otro extremo para completarlo. A veces nos llevamos una sorpresa de una u otra manera. Estos fragmentos acabarán siendo colocados en su lugar de origen. Para conseguirlo, debe tener lugar un meticuloso proceso de clasificación, un trabajo que los egiptólogos realizan en un lugar secreto, una auténtica fortaleza en el interior de la cual se encuentra parte del conjunto de textos más antiguo de la humanidad. Hemos podido entrar de manera excepcional. Esta caja fuerte de la historia recibe el nombre de El Almacén por los arqueólogos. Es aquí donde todos los fragmentos de una riqueza incalculable se almacenan, clasifican y registran. Es nuestro tesoro arqueológico. Es ahí donde se hace el trabajo esencial para la misión. Está vigilado por la policía y por vigilantes. Nadie que no esté autorizado sabe dónde está ni puede acceder. Entre todas estas piedras se almacenan 1.600 fragmentos
procedentes de una cámara funeraria situada al oeste de la pirámide de Pepi I. Aunque los vestigios son visibles hoy, antes se encontraban enterrados bajo 5 metros de arena. Cuando Marino Elfres y su equipo llegaron aquí en 2007, aún no lo sabían, pero bajo sus pies se encontraba una pirámide. Poco a poco, un número impresionante de fragmentos salió a la superficie. En aquel momento recopilamos 200 o 300 pedazos, que ya era bastante. Estábamos muy entusiasmados pensando en que habíamos encontrado algo nuevo y después, a medida que fuimos avanzando con el análisis de aquellos pedazos, acabamos encontrando el nombre de la reina. Se trata de la reina Bennu, una joven reina totalmente desconocida entonces por los egiptólogos. Para saber más, el equipo organizó una excavación. 120 hombres trabajaron sin descanso. Retiraron con la fuerza de sus brazos miles de metros cúbicos de arena. Vimos que asomaba sobre la arena un pedacito de pared. El resto estaba bajo la arena. Eso demostraba que allí había textos y que podríamos encontrar muros en buen estado, legibles aún. La pintura estaba impecable. Estaba todo pintado de verde, pero solo veíamos un pedacito. Y a medida que íbamos descendiendo, nos dimos cuenta de que gran parte de los muros seguían en su lugar. Eso es muy interesante a la hora de trabajar en los textos, porque en el momento en el que tenemos los textos completos, podemos llegar a la base. Como sabemos lo que va antes y después, podemos descifrar el 90% del muro con un único fragmento. Estos son los vestigios de la tumba de la reina tras 6 meses de excavaciones. Se recopilaron y transportaron al almacén 1.600 fragmentos en total. Los egiptólogos se encontraron frente a un inmenso puzzle de 60 metros cuadrados que debían recomponer. El objetivo era reconstruir, en unos años, algo que se había destruido a lo largo de varios siglos. Aquí se ve un pequeño pulgar. Los contornos y las inscripciones se redibujan con gran precisión para no modificar los originales de la época. El hecho de trabajar con ellos, dibujarlos, hacer el entintado digital y clasificarlos y reclasificarlos de nuevo de otra manera distinta, hace que se te acaben metiendo en la cabeza. Tras haber trazado los bloques de piedra, los dibujos se escanean y copian al ordenador. Un trabajo tedioso para los epigrafistas. Cada trazo y cada curva es realizado con minuciosidad. Convierten así los jeroglíficos de hace 4.300 años en dibujos vectoriales. Estos archivos pesan 2.500 veces menos que una foto. Un dibujo vectorial no pesa nada en absoluto. Son fórmulas matemáticas, no píxeles. Así que son ficheros minúsculos. Y cuando llegamos a paredes de 6, 7 u 8 metros de longitud por 3,5 metros de alto, nos interesa que los archivos no pesen demasiado, ya que si no, no podríamos manipular nada. Cada elemento digitalizado posee su ficha técnica. Se notifica toda la información sobre los bloques, su tamaño, su procedencia y el contenido de las inscripciones. Tenemos palabras clave. Si queremos reconstruir una escena de un pantano, la palabra clave es pantano, así que si introducimos la palabra pantano en la base, saldrán todos los bloques asociados a este tipo de escenario. Es una herramienta de trabajo indispensable para nosotros. Esta base de datos representa una ayuda valiosa para los egiptólogos, ya que solo el cerebro humano puede conseguir ordenar los miles de piezas del puzzle. Aún no tenemos un sistema informático que pueda hacer este trabajo por sí solo. Debe ser la mente humana la que recuerde que tal símbolo o tal palabra
se encuentran en tal fórmula, lo que nos permite localizar aproximadamente la ubicación del texto. Es imposible saber con exactitud los textos que figuraron en los muros. Pero por analogía con las inscripciones de las otras pirámides, los egiptólogos lograron elaborar planos de los muros tal y como se hizo en la época. Estos son parte de los fragmentos reconstruidos virtualmente. En el muro norte representado aquí, casi el 99% de las piedras encontradas pudieron transferirse al ordenador. Ahora queda volver a colocarlas en la cámara funeraria de la reina Beenu. Estamos prácticamente al final con las últimas verificaciones. Es mi última oportunidad de poner cada cosa en su sitio. Todos los bloques que están rodeados son los que vamos a intentar volver a colocar. Estos 3 de aquí estoy segura de que encajarán bien. Este de aquí está en el medio, así que no sé. Por intentarlo que no quede, pero no estoy segura del todo. Si encajan bien, el restaurador los coloca al momento y si no, no los vuelve a traer. Y aquí esperarán tiempos mejores. 12 años después del hallazgo de su pirámide, la reina Beenu podrá recuperar parte de sus fórmulas mágicas. Para Marino Elfres, es la culminación de un largo trabajo. Gracias. La egiptóloga podrá por fin verificar si las simulaciones efectuadas en el ordenador son transferibles a los muros de la cámara real. Listo. A ver, vamos a empezar por los pedacitos de la pared oeste del pasillo. Dime, ¿dónde los ponemos? Depende, ¿cuál es ese? El 256. 256 va ahí. Vale. Tenemos la continuación del ojo. ¿En ese sentido o en el otro? En ese. Sí. Eso es. ¿Queda bien? Encaja bien de frente. Vamos a poder pegarlo. 4 bloques recién llegados encuentran su ubicación de inmediato. ¿Este encaja también? Sí. Está muy bien. Justo. ¡Qué bien! Encaja a la perfección. Para otras piezas del puzzle, la tarea se vuelve más complicada. No encaja. Este no pega. No, no pega. Nos falta un pedazo. Pues al almacén. Mala suerte, no se puede ganar siempre. Un equipo de obreros acompaña a los egiptólogos. Solo ellos están habilitados para volver a poner los textos. Una destreza que exige gran precisión, ya que el más mínimo error podría causar un desajuste irrecuperable. Cada pequeño fragmento debe encontrar su lugar al milímetro. Gracias a pedacitos como este, a migajas como esta, llegamos a montarlo todo. Así juntamos prácticamente todo el texto. Ya hay 40 fragmentos pegados. Son pedacitos o pedazos un poco más grandes. Es como si fuera un puzzle. Tienes la impresión de que ese pedacito no tiene ninguna importancia, pero es el que nos permitirá unir el siguiente. Lo que nos falta es el empalme. Son necesarias decenas de pedazos para descifrar los textos. Pero por culpa de los saqueadores, algunas paredes se quedarán sin restaurar. A semejanza del muro norte, sobre el que figura una escena de ofrendas. Una escena de ofrendas es en realidad el menú del muerto. Se le dice, vas a tener 3 panes como este, 3 de otro tipo, cerveza, vino. Todo se describe en columnas, así, con el gesto de la ofrenda debajo. Aquí se ve la mano abierta con un recipiente dentro. Esto quiere decir 4 veces, así que se repetirá 4 veces. Y debajo tenemos la descripción, el nombre de la ofrenda y la cantidad. Aquí tiene derecho a 2. Para poder descifrar con precisión estos textos milenarios, los egiptólogos interpretan estos símbolos de 2 maneras. Hoy en día, menos de 1 millar de personas en el mundo son capaces de leer ese lenguaje olvidado. Lo difícil en la escritura jeroglífica es que son a la vez sonidos e ideas. Un mismo símbolo, por ejemplo, el símbolo de la casa,
Sirve para decir casa, pero también se utiliza como si se tratase de una especie de acertijo. Es decir, que servirá únicamente por su valor fonético, el valor del sonido que tiene. Si hay una inscripción que los egiptólogos están seguros de saber leer en lenguaje fonético, es el nombre de la reina que cubre los muros. Esa pierna se lee B. Es una pierna. Al lado hay una H. El pollito de encima es U. Es el sonido U. Y ese vasito de ahí se lee NU. Así que es BNU. Los egiptólogos han conseguido descifrar así el significado de más de 52.000 jeroglíficos encontrados en la cámara funeraria. Esta pieza es uno de los lugares más valiosos para los egipcios. Nadie puede acceder. Los constructores hicieron todo lo posible por garantizar su protección y edificar una pirámide que sería una caja fuerte. La cámara funeraria y sus textos quedarían ocultos por una masa colosal. La función principal de la pirámide era proteger esta estancia sagrada, que no representa más que el 1% del volumen total de la construcción. Pero ¿cómo lograron los arquitectos disponer 5.000 metros cúbicos de piedras para conseguir su objetivo de preservar los textos de las pirámides y los restos reales? Las técnicas empleadas por los constructores para sellar las pirámides escapan a nuestra imaginación. Los bloques previstos para cubrir la cámara funeraria pesan en total cerca de 250 toneladas. Para entender cómo hicieron tal proeza los constructores, es necesario tomar altura. E inmediatamente aparece ante nosotros una estructura repetitiva. En el centro de esta construcción, con forma de C, se encuentran los jeroglíficos, en el núcleo de la pirámide. Un edificio que los arqueólogos llaman las gradas. Entendemos por qué las gradas tenían forma de C, ya que tras la apertura estaba la bajada que permitía canalizar los bloques a lo largo de la obra para construir la cámara funeraria. Y de la misma manera, a medida que avanzaba la construcción, acarrear los bloques de recubrimiento de esta cámara funeraria, que eran enormes. Tras haber diseñado los contornos de la pirámide y excavado los cimientos de la cámara funeraria, se construyeron las gradas en forma de C. Son un elemento indispensable para la futura construcción. Una vez cubierta la bajada, se acarreaban los bloques de recubrimiento de la cámara funeraria por este espacio vacío. Y aquí tenemos otro ejemplo de estos grandes bloques que servían como recubrimiento de la cámara funeraria. Estos enormes bloques de 30 toneladas son de granito. Son necesarios 8 para cubrir la cámara funeraria. Una vez construida la parte interior, los arquitectos se concentran en el exterior de la pirámide. Deben definir con una precisión extrema el lugar donde se colocarán las piedras de revestimiento que constituyen la parte visible de la pirámide. Por muy sorprendente que pueda parecer, aún es posible observar los restos que dejaron los obreros de la época. Lo que descubrimos al despejar esta zona es que sobre las gradas había una línea horizontal que seguía toda la base de esta grada y que correspondía exactamente al nivel de la base de la pirámide. Es decir, que las gradas probablemente se construyeron en una primera etapa, se marcó esta línea de referencia y a continuación se montó la capa de ajuste que daba toda la vuelta a la pirámide y sobre la cual se colocaron los bloques de revestimiento. Esta línea diseñada es una referencia para los arquitectos de la época. Permitiría colocar con una gran precisión el exterior de la pirámide formada por bloques de caliza blanca. Así queda rellenado el espacio entre estos dos elementos. Empezando por el exterior del revestimiento, hay bloques de caliza de muy buena calidad. Detrás de estos bloques de revestimiento están lo que llamamos las piedras de soporte, el mismo tipo de piedras, pero cortadas de manera más tosca. Y detrás, entre la grada y las piedras de soporte, hay un montón de mampuestos colocados de cualquier manera, con mortero de barro.
Para poder trabajar hasta la cumbre de la pirámide, los obreros elevaban el suelo que la rodeaba. La pirámide desaparecía a medida que se iba erigiendo. Cuando la edificación estaba completamente construida, se retiraba la arena y aparecía la pirámide. La última etapa consistía en cortar las piedras exteriores para obtener una superficie totalmente lisa. Aunque las técnicas de construcción de la época ya no suponen ningún secreto para los arqueólogos, a lo largo de sus investigaciones han descubierto multitud de pirámides en miniatura cuya función es un misterio aún no resuelto. Los egiptólogos siguen buscando su significado en los textos. Al sudeste de cada uno de los complejos funerarios, los investigadores han señalado la presencia de una sorprendente pirámide. Al contrario que la pirámide principal, las pirámides satélites están repletas de textos sagrados. Esta pequeña pirámide es tan pequeña que la llamamos la pirámide satélite porque es una especie de satélite de la pirámide grande. La encontramos siempre en este lugar dentro del conjunto de los complejos. Esta de aquí es de la reina Inene-Kinti, en correspondencia con esta otra. Este año lo que nos interesa es averiguar algo más sobre la reina Nubunet, así que hemos excavado todo el conjunto del complejo funerario para encontrar, obviamente, la pirámide satélite. Lo que queremos este año es encontrar la pirámide satélite de la reina Nubunet. Es uno de los propósitos de la excavación de este año. El arqueólogo Xavier Naf dirige las excavaciones. Hay 50 trabajadores manos a la obra. Se retiran docenas de metros cúbicos de arena a mano y se sacan al exterior del yacimiento. Tras varias horas, unos increíbles bloques decorados salen a la superficie. Pero estos elementos no corresponden a la pirámide satélite. La pirámide satélite, en general, al menos en esta necrópolis, está situada en el ángulo sudeste de la pirámide que sirve de tumba a la reina. Debería estar ahí. Hemos abierto ahí y, desgraciadamente, como suele pasar en arqueología, hemos encontrado algo que no tiene nada que ver con lo que buscábamos. Así que hemos decidido abrir un poco más por ese lado y por este otro, para ver si está más al este, al sur o al oeste respecto del plano general. Es imposible encontrar los cimientos de una pirámide satélite, pero contra todo pronóstico el arqueólogo acaba de hacer otro descubrimiento. ¿Podrían estar los bloques que ha sacado de la arena relacionados con los textos sagrados? La excavación acaba de tomar otro rumbo. La prioridad es conservar los bloques exhumados. Lo que solemos hacer es rellenar los bloques decorados como estos porque, al tener colores, nunca están a salvo de un accidente cuando los sacamos y los llevamos a los almacenes. No hay que olvidar que llevan aquí varios milenios. Si tenemos en cuenta que se trata de una construcción de la época de Pepi I, son bloques que tienen más de 4000 años. Es impresionante. Al sacarlos, algunos parecen recién pintados. Lo malo es que en algunas ocasiones, en cuestión de una hora o dos, las pinturas desaparecen. Esta piedra en concreto no posee ningún jeroglífico, pero es muy importante preservarla, ya que las escenas pintadas en los bloques son nuevas pistas sobre el funcionamiento de la necrópolis. Desde el momento en que los bloques quedan expuestos al sol, cada minuto cuenta. Pero antes de sacarlas para protegerlas, hay que mantener el registro de su ubicación. Un equipo se encargará de la fotogrametría del yacimiento. Esta vez la técnica será distinta. Se colocan puntos topográficos. Estos permitirán definir las coordenadas en el espacio. La precisión debe ser milimétrica. El arqueólogo utilizará una pértiga telescópica. Como hay que contar con muchos puntos de vista diferentes, utilizamos una pértiga para obtener una vista desde lo alto. Después haré fotografías a nivel del suelo, a mano. Los vestigios se fotografían desde todos los ángulos y a distintas alturas. Un programa informático ordena las imágenes y obtiene un modelo de gran precisión. Esta fotogrametría permite inmortalizar el lugar tal y como era en el momento del descubrimiento.
Las pinturas ya pueden retirarse para mantenerlas a salvo de la luz. Las piedras pesan varias decenas de kilos. ¿Cuál es el origen de estos bloques? ¿Por qué es imposible encontrar la pirámide satélite? Nuestro trabajo es una especie de investigación policial, ya que trabajamos a partir de distintas pistas que dejaron las personas que vivieron aquí. Intentamos recopilarlas y ensamblarlas para reconstruir la manera en que se desarrolló la historia. Las siguientes excavaciones permitirán dilucidar el misterio de las pirámides satélites. Pero este año, un objetivo obsesiona a los investigadores. Por primera vez van a entrar en el interior de una pirámide cerrada desde hace casi un siglo y descubrirán por fin los textos que recubren la cámara funeraria del faraón Pepi II. Pepi I muere el 2255 a.C. tras 40 años de reinado. El poder recae sobre su hijo, Meren-Ra. Como solía hacerse en la época, el nuevo faraón se casa con su tía, Angesenpepi II, que fue además una de las antiguas esposas de su padre. Meren-Ra reinará un decenio. A su muerte, su hijo, Pepi II, es demasiado joven para gobernar. Su madre, Angesenpepi II, asume la regencia y reina en nombre de su hijo en todo Egipto. Todas las excavaciones nos permiten esbozar un retrato de esta reina y demostrar que es la reina fundamental de la Sexta Dinastía. Podría decirse que ella domina durante el final de la Sexta Dinastía. Desde el principio de su reinado, Angesenpepi II inicia la construcción de la pirámide de su hijo Pepi II. Se edificará a 2 kilómetros al sur de la necrópolis de Pepi I, un poco más apartada, en el desierto. Cuando el arqueólogo Gustave Jequier llega allí en 1930, descubre una cámara funeraria preservada. Nos encontramos delante de la pirámide de Pepi II, o de lo que queda de ella. Toda esta zona está cerrada a visitas actualmente y no se ha vuelto a excavar desde 1930, desde Jequier. Somos los primeros que hemos vuelto aquí a ver todo esto, a estudiarlo. Para el egiptólogo Philippe Colombert, introducirse en el interior de una pirámide por primera vez es descubrir un nuevo tesoro. Ver aparecer toda una parte de la historia de la antigüedad. Los colores que vemos aquí son prácticamente los mismos que se veían en la época. Parece que se haya pintado ayer. Es extraordinario. Es una de las pocas pirámides que conservan los colores en este estado. El ambiente seco del desierto y la ausencia de luz ha permitido conservar durante más de 4.000 años este polvo de cobre verde aplicado en los jeroglíficos. Un color simbólico para los egipcios de la época. El verde es el color de Osiris y, al igual que el negro, también es el color de la resurrección porque es el color de las plantas. Las plantas son verdes y todos los años renacen. Mueren al final del año y reverdecen al año siguiente. Así que el verde es la idea de la resurrección. Ahora que la cámara funeraria está abierta, hay que preservar los jeroglíficos a toda costa. Para ello, los egiptólogos comienzan evaluando la situación que dejaron sus predecesores 90 años antes. Aquí se ve que había un suelo de cemento que dejó Jequier. En 1930, el arqueólogo suizo excavó aquí. Hizo un buen trabajo, pero era el tipo de trabajo que se hacía en la época. Para igualar el suelo, colocó cemento. Hoy es impensable. No podemos mantener el cemento porque es malo para la piedra, le transmite enfermedades. Así que lo quitamos y lo sustituimos por grava que absorbe la humedad. Usamos materiales naturales y buenos para el medio ambiente. Serán necesarios días de trabajo para que los obreros puedan retirar todo el cemento y preservar estos miles de jeroglíficos.
Estos textos son una fuente de información incalculable para los egiptólogos de la misión. Los investigadores son los primeros que pueden analizarlos con precisión. Es un trabajo que exigirá muchos años antes de que puedan revelárselo a colegas de todo el mundo. La cantidad de datos que deben analizar es colosal. Vamos a utilizar una técnica nueva. Obtendremos una reproducción fotogramétrica que tiene en cuenta las distancias exactas de los jeroglíficos sin deformaciones respecto a la foto. ¿Por qué es interesante esto? Si tenemos el plano completo de la pared, podremos volver a Francia y allí tendremos siempre a nuestra disposición la pared entera. Así podremos trabajar todo el año. El resultado obtenido es inédito. Por primera vez, es posible introducirnos en el interior de la cámara funeraria reconstruida en 3 dimensiones. Este proceso permite a los arqueólogos observar los lugares desde cualquier posición y analizar las escrituras desde un ordenador. En la actualidad, esta tecnología permite a los arqueólogos ver a través de la arena. Los arqueólogos estiman que solo se ha descubierto un 10% de la historia del antiguo Egipto. Bajo la arena aún se esconden tesoros, pero ¿dónde hay que buscar? Una zona intriga especialmente a Philippe Colombert. Si miramos el plano, ¿qué vemos? Tenemos una línea recta, algo totalmente recto, una alineación total. ¿Qué quiere decir eso? Seguramente quiere decir que este era el límite oeste de la necrópolis de la familia real. Y tras él seguramente encontraremos todas las tumbas de los personajes más importantes del reino. Detrás de este muro el desierto continúa hasta donde alcanza la vista. Harían falta años para retirar toda la arena de varias hectáreas. Los arqueólogos deben saber con precisión dónde se encuentran enterrados los vestigios antes de empezar a excavar. Para ello han llamado a un equipo de ingenieros especializados en mediciones geofísicas. Por fin averiguan cuál es la extensión del yacimiento. Ese es el pavimento antiguo. Esa capa de ahí está compuesta de arena eólica y de restos de piedras que se formaron al destruir todos los muros que había aquí. Ese es el problema. Sí, ya veo. Eso es un problema. Antes todo estaba al nivel en el que estamos ahora. Vale. Ahí hay más de 30 años de excavaciones. En 30 años han conseguido extraer de la arena 4 hectáreas de la necrópolis. Cada piedra ha sido identificada y limpiada, pero estas excavaciones cuestan mucho dinero. En la actualidad, los arqueólogos tienen a su disposición técnicas novedosas que les permiten ganar un tiempo valioso. Tenemos que intentar ser lo más rentables y eficaces posible, ya que solo estamos aquí un mes y medio al año. Y nunca conseguiremos excavar toda esta zona sabiendo que hay acumulaciones de arena de 6 metros de altura. Es interminable. La zona es inmensa. Deben sondearse y analizarse 3 hectáreas de arena. Los ingenieros cuadriculan la extensión metódicamente. El sistema se coloca directamente sobre la arena. La rueda de la parte trasera mide la distancia recorrida. A cada centímetro, la máquina envía una poderosa señal por el suelo. El objetivo es hacer una ecografía. Este sistema funciona como una especie de sonar marino. Se envía un impulso por el suelo y ese impulso es una señal de radio. Una parte de la onda se refleja y en ese momento obtendremos información sobre la presencia de una estructura anormal. El ordenador del terreno recoge más de 15.000 datos. Vale, para. Las imágenes obtenidas permiten localizar los vestigios enterrados bajo varios metros de arena. Esto es un corte del subsuelo con la profundidad. Sabemos que aquí alcanza 2,5 metros y aquí tiene 3 metros. En esta sección de aquí se observa que hay varias hipérboles con patrones distintos, lo que posiblemente es un objeto enterrado a no mucha profundidad, unos 40 o 50 centímetros. Es precisamente en este lugar donde se efectuarán las excavaciones.
Aquí los arqueólogos esperan encontrar una nueva cara de la historia del antiguo Egipto, la del tercer círculo, los visires del reino, personajes en parte responsables de la decadencia del Imperio Antiguo. Durante el reinado del faraón Pepi II, los altos dignatarios irían adquiriendo un papel cada vez más importante en todo Egipto, a pesar de que eso desestabilizaría la organización del faraón, que algunos consideraban omnipotente. La historia del ascenso y la caída del antiguo imperio es muy similar a nuestra propia civilización. Todo dependía de la cantidad de energía. La principal fuente de energía del antiguo Egipto era el Nilo, ya que su caudal anual determinaba la abundancia de las cosechas. Y de esas cosechas se obtenían los impuestos, que se usaban para pagar la construcción de complejos al sacerdote. Se mantenía la administración. De año en año, la organización del reino se volvió cada vez más compleja. Un desajuste climático trastornó las cosechas. Los impuestos sobre las producciones agrícolas no son suficientes para hacer funcionar la administración. Egipto estaba en apuros. En las 2 generaciones siguientes, durante el reinado de Pepi II, se produce un claro declive de la importancia de Menfis y del tamaño de las tumbas de la élite. Es la fragmentación de Egipto, o mejor dicho, la fragmentación del poder. Ya no hay un imperio unificado con un solo faraón. El reino de los faraones en el antiguo imperio se completa tras medio milenio. Estas pirámides, fuera de lo común, marcan la edad de oro del antiguo Egipto. Un periodo de esplendor que permitirá más de 4 milenios después legarnos el compendio de textos religiosos más antiguo del mundo. Gracias a técnicas innovadoras y a la tenacidad de los egiptólogos, cada piedra y cada símbolo recobran vida y nos ofrecen un magnífico testimonio de los primeros mitos y creencias de la humanidad.